Bien, entonces en esa tutoría, más que todo, ya vimos la parte del laboratorio 6, ¿verdad? Entonces, igual si luego tienen alguna duda, lo pueden hacer. En la segunda parte que es para ahora del parcial, eh, creo que, bueno, igual si aún existe alguna duda, entonces, o tienen alguna pregunta en alguna parte que ya vayan terminando de su tarea, entonces igual me lo pueden hacer y con gusto le vamos a responder. Mirábamos que la unidad 6 trataba sobre la construcción autónoma del conocimiento a partir del análisis y reflexión de la información, más que todo enfocado en la seguridad. Eh, ya habíamos visto un primer tema, eh, el material que tienen a disposición, fechas que deben de tomar en cuenta. Entonces, ahora vamos a ver una presentación sobre amenazas, vulnerabilidades, riesgos y clasificación de la información. Nada más mostrarles el material que tienen a disposición. En la clase de repaso revisamos el principio y fundamentos de la seguridad de la información. Estos videos se los voy a dejar ahí para que ustedes los puedan revisar. Es importante que ustedes revisen cada uno de ellos y luego si tienen alguna duda o alguna pregunta me la pueden hacer llegar para responderla. Ahora vamos a ver sobre amenaza, vulnerabilidad, riesgo y clasificación de la información. También hay unos videos acerca de ello que pueden abundar un poco más en el tema. Vamos a ver un mapa de ciberamenazas en tiempo real. Y también una parte de lo que trata un juego interactivo en CyberKeys, que es más que todo como es un ejemplo más que todo del que a ustedes les toca hacer en la parte del laboratorio 6. Y vamos a ver sobre los antivirus, algunos de ellos y sus características. Bien, empezando sobre las amenazas, vulnerabilidades, riesgos y clasificación de la información, tenemos que una vulnerabilidad es una debilidad o fallo en un sistema de información que pone en riesgo la seguridad de la información, pudiendo permitir que un atacante pueda comprometer la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la misma, por lo que es necesario encontrarlas y eliminar lo antes posible. Estas vulnerabilidades son más que todo fallas que se van registrando a medida el sistema se pone en funcionamiento. Es decir, toda entidad cuando lanza un programa, o ya sea una plataforma o un servicio, siempre antes de poderlo lanzar, lo que hacen es un análisis de cuáles son las ventajas y desventajas del producto que ellos están lanzando, así como también algunas debilidades, pero muchas veces no se logran dimensionar o no se logran enlistar todas aquellas vulnerabilidades que va a tener el sistema y por lo tanto la seguridad no es al 100% confiable. O incluso en muchos casos, eh, de alguna otra manera, una persona externa logra encontrar alguna vulnerabilidad o logra hacer alguna vulnerabilidad por la cual comienza a filtrar información. Esto más que todo pasa con las aplicaciones, ya sea, por ejemplo, en banco pasa muchas veces, ya que muchas personas su finalidad es tratar de hacerse con cuentas de las cuales puedan obtener dinero. Entonces, los bancos tienen que estar día a día viendo cuáles son las amenazas que presentan y solventarlas en el mínimo tiempo posible.
Tenemos que una amenaza es toda acción que aprovecha una vulnerabilidad para atentar contra la seguridad de un sistema de información. Entonces las amenazas podrían tener un efecto potencialmente negativo, en los cuales podrían hacer ataques para fraudes, robo o incluso incrustar virus, sucesos físicos, como por ejemplo incendios, inundaciones, eh, negligencia y decisiones institucionales, es decir, un mal manejo de contraseñas o no usar cifrado, y pueden ser tanto internas como externas, ¿verdad? Entonces, las amenazas son de cualquier tipo, que más que todo siempre buscan o la o el fin que tienen es una amenaza potencial para para la empresa. Entonces, el problema es que muchas veces en el mundo real existe una vulnerabilidad, eh, entonces siempre existirá alguien que intente explotarla, ¿verdad? Entonces, es así que nacen varios tipos eh, de, de personas que se encargan, hay unas que se encargan de encontrar esas vulnerabilidades para uso propio, es decir, para sacar algún provecho. Hay otras que se encargan de encontrar esas vulnerabilidades, pero para demostrárselos a la empresa y que ellos puedan solventarlos. O incluso hay otros que simplemente lo hacen porque quieren demostrar que pueden, que son muy capaces en el área de informática para encontrar vulnerabilidades, pero ya su finalidad no es hacerse de dinero o causar algún fraude. Eh, en ese sentido existen riesgos, los cuales el riesgo se considera que es una probabilidad de que se produzca un incidente de seguridad, materializándose una amenaza y causando pérdidas o daños. Entonces el riesgo depende de los factores como la probabilidad de la amenaza que se materialice, aprovechando una vulnerabilidad y produciendo un daño o impacto. Entonces es así que se muestra este gráfico, el cual el riesgo comprende cada uno de los tres puntos, es decir, depende del sistema de información, cómo se haya diseñado, de la vulnerabilidad que presenta el sistema y de la amenaza que pueda surgir, que se materialice y se utilice esa vulnerabilidad. Eh, la información es un proceso o la clasificación de la información es un proceso que deben llevar a cabo todas las organizaciones que deciden implementar un sistema de gestión o implementar la ISO 27001, y el proceso puede ser dividido en 4 pasos que ya habíamos visto los que ustedes iban a utilizar en su tarea práctica, que es el inventario de los activos. En este caso los clasifican de esta manera: inventario de los activos, criterios de clasificación, tratamiento de la información y clasificar cada activo. Esto en cuanto a la información. Entonces, en el inventario de los activos es la etapa fundamental para el proceso de clasificación, ya que deben de considerar todos los recursos con los que cuenta la organización, tanto en formato físico como en formato digital. Es decir, aquí entra lo que mirábamos en el cuadro, que lo primero que tenían que hacer es definir las políticas. Pero para definir unas políticas, ustedes deben de saber con qué recursos cuentan. Por lo tanto, las políticas hacen en base a proteger cada uno de esos recursos. Por ejemplo, para el ejemplo que tenían del centro de cómputo, entonces sus activos o su inventario era la parte de las computadoras, las 2 impresoras y el servidor. Entonces, las políticas tendrían que ir enfocadas a proteger cada uno de ellos. Por ejemplo, los tres partes de los activos, una política para protegerlos sería la parte de la infraestructura o del diseño físico, ¿verdad? Que
que debería de resguardar ante incendios, ante inundaciones, ante terremotos. Es decir, muchas veces uno se pone a ver y dice, no, si aquí no, aunque llueva fuerte, no se inunda, ¿verdad? Porque no hay un río cerca. Pero muchas veces no contamos con que tal vez pase una cañería de desagüe cerca o pase algunos tubos cercas, entonces se puede inundar de ese tipo. Por ejemplo, algo que pasó en la escuela de matemática es que uno de los centros de cómputo pasan justo arriba de él, pasan las tuberías de desagüe. Entonces, no sé si a la hora de diseñarlo o de ponerlo, no vieron qué tan factible era tener el centro de cómputo ahí, viendo que las tuberías de desagüe pasaban justo por encima de él. Y no se tomaron acciones para prevenir un desastre de ese tipo. Y justo en algún momento, alguna cañería se tapó y se comenzó a romper y se inundó el centro de cómputo. Entonces ahí se tuvo que hacer un proceso para ver qué tanto era el daño y cómo solucionarlo, ¿verdad? Se tuvo que invertir en la infraestructura, invertir en nuevo equipo, en nuevo mobiliario. Entonces, eso es alguno de los efectos o alguna de las consecuencias de no tener políticas muy bien definidas para resguardar información y no proveer todas aquellas amenazas que pueden ocurrir. En el paso 2, que habla sobre los criterios de clasificación, existen multitud de criterios para clasificar la información, pero está uno estándar. En materia de la industria, según sea cada tipo de empresa, siempre hay diferentes formas de hacer procesos, diferentes tipos de procesos. Y cada empresa lo hace para como mejor le parezca o como le sea más fácil. Pero en ciertas ocasiones, unas empresas hacen un mejor proceso que otras o hacen un proceso más limpio que otras, por ejemplo. Y es así que surgió la necesidad de al menos estandarizar los procesos, es decir, poner como unas reglas mínimas que la empresa debe de cumplir para dicho fin. Y es así que surgieron las normas internacionales. Una de ellas es la ISO 27001, pero así existen diferentes o una infinidad de normas, las cuales van enfocadas a estandarizar aquellos procesos para que las empresas cumplan con los requisitos mínimos. Por ejemplo, la Constancia, que es una empresa embotelladora, ella debe tener, en el momento que ellas exportan su mercadería o incluso para distribuirla acá en el país, ellos deben de cumplir con ciertos estándares mínimos para que su producto sea consumible, por decir algo. Entonces ahí es donde entra la certificación. Muchas veces hay países que sus estándares son demasiado bajos, incluso más bajos que lo que pide la norma. Eh, entonces, la empresa se conforma a cumplirlos para el país donde esté operando. Pero ya cuando una empresa quiere expandirse, ya sea en la región centroamericana o exportar para Estados Unidos o Europa, entonces ahí sí ya debe de cumplir debe de tener una certificación, la cual respalda que sus procesos están acorde a lo estructurado. Y la empresa le toca invertir un fuerte capital para lograrlo, porque no es simplemente hacer unas políticas y ya, sino que es también definir la forma de cómo implementarlas, cómo poner controles, cómo medirlos, cómo van a estar midiendo las mejoras y todo eso ya demanda un buen recurso, ya sea en personal o en capacitaciones y en diferentes tipos. Otro ejemplo de empresas que cumplen con ciertas normas de acá son
la empresa de la Sherwin-Williams. Y uno podría decir, bueno, pero ellos solo hacen pintura. Sí, pero esa pintura debe de cumplir con ciertos requisitos mínimos o estándares mínimos en su creación. Por ejemplo, tienen que velar porque los productos utilizados y al final combinados para hacer esa pintura no sean tóxicos y no sean tóxicos para las personas que lo están haciendo y luego no sean tóxicos para las personas que lo vayan a aplicar y que lo vayan a tener, ¿verdad? Es decir, uno pinta su casa y uno no se pone a pensar si esa pintura le va a causar algún daño, ¿verdad? Porque emita algún olor o algún compuesto químico. Pero la empresa cumple con esos estándares, entonces uno puede garantizar que esa, que esa pintura no va a causar ningún daño de ese tipo. Por ejemplo, lo que también se vio con la empresa Record, de cómo ellos trataban los desechos de batería, entonces, y que fue muy sonado en el país. Entonces, ellos no tenían ningún tipo de estándar o ninguna normativa que lo regulara para cómo tratar sus desechos. Y ya hasta después que vimos el daño que causó en toda la población, incluso en las tierras, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que las empresas sean certificadas para que así no causen o causen el menor daño posible, ¿verdad? Porque siempre hay empresas que contaminan el medio ambiente, pero dentro de cada una de las normas velan porque si contamina el medio ambiente, debe de realizar acciones para contrarrestar esa contaminación. Es por eso que a veces vemos empresas que hacen jornadas de limpieza en un lago, en un río, hacen jornadas de limpieza en cerros, volcanes o andan plantando arbolitos por ciertas regiones deforestadas, porque esa es su contribución como para paliar las consecuencias que ellos hacen, que están dentro de la normativa a cumplir. Entonces, y en este criterio de clasificación, eh, por ejemplo, se pone una forma de clasificar la información en base a la confidencialidad de la misma y el impacto de la empresa o en caso de pérdida. Entonces, por ejemplo, se tiene la parte confidencial que se aplica a toda información de gran relevancia para el futuro de la empresa, ya sean proyectos futuros o los que se están llevando a cabo. Entonces, aparte de confidencial, ya que se tiene que es confidencial, se restringe el acceso, que únicamente lo puedan ver determinadas personas de la organización para evitar un uso inadecuado. Entonces, y con eso se hace un uso interno que simplemente habilite el acceso para el personal de la empresa, exclusivamente el que lo está tratando. Eh, Ahí entra la parte de, aunque haya muchos empleados, no todos conocen toda la parte de la empresa ni todo el funcionamiento de la empresa, sino que se centran cada uno en su área y la información que puede ponerse al público, que es nada más un filtro que se hace y se coloca ya sea en una página web o en una boleta o en un cartel informativo sobre la empresa, pero es simplemente una información ya filtrada que revela lo mínimo que lo que hace la empresa. Ya para el tercer criterio, que es clasificar cada activo, entonces ahí se ve la parte de que se identifican los archivos de información y se ha establecido un criterio con el que serán clasificados. Por ejemplo, se etiquetan, muchas veces una buena práctica es etiquetar lo que tipo de archivo es, por ejemplo, si es confidencial, restringido, interno o público, para así tomar en cuenta a la hora de a quién se lo puedo mostrar según el tipo de activo que tengo. Muchas veces, por eso a veces las empresas hacen reuniones, pero específicamente solo habilitan que tenga acceso a esa reunión, digamos una reunión online, aquellas personas que han sido registradas, ¿verdad? Y si uno entra con otro correo por decir algo con otra cuenta,
no tiene acceso y tiene que solicitarlo, pero es la parte de confidencialidad. Incluso hay otras empresas que cada uno de sus archivos que manejan, ya sean Word, Excel, PowerPoint o cualquier otro archivo, le ponen contraseña para abrirlo. Entonces, no sé si a veces se han topado con que descargan algún archivo, le envían algún archivo y para abrirlo pide alguna contraseña, o incluso para editarlo pide una contraseña adicional. Por eso es parte de las políticas internas que se tengan. Eso muchas veces se ve con ciertos programas que a veces uno descarga y viene un archivo comprimido y tiene que hacer el proceso, entonces le pide un, un código para poder hacerlo y poder usarlo. También tenemos la parte del tratamiento de la información, que en este paso se debe elaborar un listado de los tratamientos de seguridad que se han llevado a cabo para proteger cada activo de información. Entonces, algunas herramientas más comunes usadas en el tratamiento son la de descifrado, copias de seguridad y control de acceso que estábamos mencionando, ¿verdad? Que le ponen seguridad o le restringen quiénes pueden verlo o quiénes pueden editarlo. Entonces, lo que se busca es limitar el acceso a las personas o grupos correspondientes, cifrar la información, realizar copias de seguridad. En este paso de realizar copias de seguridad es importante definir dónde se va a estar guardando esa copia, ¿verdad? Porque no puedo simplemente hacer una copia de algún archivo y dejarla por ahí en una carpeta que cualquiera puede entrar y verlo, ¿verdad? Entonces también debo de definir el espacio de donde debo de guardar esa información. De ahí las medidas específicas como las que reflejadas en el reglamento y la información sujeta a acuerdos confidenciales, ¿verdad? Entonces, muchas empresas cuando van a contratar a una persona hacen que firme un acuerdo de confidencialidad, es decir, con ello garantiza que todo el trabajo que hagan no se lo va a revelar a nadie ni a la competencia, ¿verdad? Sino muchas veces trae penalizaciones. Eh, lo que se busca es minimizar los riesgos de un ataque y en este caso lo que se busca es actualizarse o morir, ¿verdad? Entonces eso se considera de que una empresa constantemente debe de estar velando por las mejoras o actualizarse según el mercado que desenvuelva. De lo contrario, va a comenzar a sufrir pérdidas y va a comenzar a cerrar ya sea sucursales hasta que la empresa quiebre, ¿verdad? Un caso de ello, del no actualizarse y por lo tanto comienza a decaer, es el que se dio con Netflix y la empresa Vox que alquilaba películas, ¿verdad? Entonces era una empresa bastante grande a nivel de Estados Unidos e incluso internacional, que lo que se encargaban ellos era de simplemente alquilar una película. Una persona iba, le alquilaba la película, la miraba y luego la regresaba. Entonces ese era como su mercado. Y ellos nunca preveyeron que en algún momento iban a entrar plataformas en las cuales se pudiera ver películas en línea, ¿verdad? Con el uso del Internet y cómo iba avanzando la tecnología. Entonces ellos nunca se actualizaron, nunca crearon una plataforma de ese tipo. Incluso en la historia sale que el creador de Netflix se trató de aliar con ellos o incluso venderles la idea y ellos lo rechazaron porque no lo vieron como que interesante. Y al final, cuando Netflix comenzó a despuntar y comenzó a ganar terreno, ellos comenzaron a perderlo y ya fue muy tarde para tomar acciones, ¿verdad? Y al final terminó cerrando la empresa. El mismo caso ha surgido ahora con Netflix y otras plataformas que han surgido, ya que ellos dentro de sus políticas tomaron una mala acción, la cual no beneficiaba al usuario final y por lo tanto perdieron bastantes usuarios y bastantes suscripciones, ¿verdad? Entonces, eso es también una parte de que muchas veces
actualizarse no simplemente trata de cambiar algo, sino que cambiarlo, pero para mejorar, ¿verdad? O para ser más atractivo para el usuario y no por el contrario causar un rechazo. Entonces, ¿qué consideramos en actualizarse? Hablando en temas de información, eh, el, debemos de tomar que todo software es susceptible de necesitar actualizaciones por motivos de seguridad. Esto incluye el firmware de los equipos electrónicos y de los sistemas operativos y aplicaciones informáticas, e incluso los propios programas antivirus, ¿verdad? Entonces, esto lo vemos que muchas veces un antivirus no quiere decir que él pueda detectar o pueda con todo, ¿verdad? Porque simplemente a medida que se van creando antivirus, así también van surgiendo lo que son nuevos virus para romper o vulnerar los que ya están hechos. Entonces, es, es así como se va avanzando en ambos sentidos, en la creación de virus y en la creación de antivirus. Al final muchos dicen que la misma empresa que creó un antivirus creó un virus anteriormente, ¿verdad? Para que se usara. Puede que sí, pero al no tener pruebas concretas, uno no lo puede afirmar, ¿verdad? Aunque al final todos en la parte de negocios tratan de sacar muchas veces el mayor provecho posible. Y ahí tenemos algunas de las técnicas de cómo las personas tratan de vulnerar la información. Muchas veces también se conoce como ingeniería social, que es utilizar un poco la psicología o la forma de cómo comunicarse para lograr obtener información de alguien, la cual uno puede usar para, para romper o vulnerar sus cuentas, ¿verdad? Por ejemplo, una de ellas es el phishing, que es una técnica que consiste en el envío de un correo electrónico por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima. Entonces, con el objetivo de robar la información privada, realizar un cargo económico o infectar el dispositivo. Muchas veces las personas se ven por la necesidad, creen en aspectos que no son lógicos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando le mandan un correo de que llene una solicitud y entonces y le van a depositar a su cuenta tan, un monto de efectivo, ¿verdad? O que ha ganado una lotería y necesita reclamarlo, pero para reclamarlo debe de depositar una cierta cantidad de dinero en un banco, ¿verdad? En alguna cuenta. Entonces, cuestiones como esas son que muchas personas por la necesidad caen, que le dicen, bien, si deposita $100, le vamos a depositar 1000, ¿verdad? Entonces, una persona que tenga bastante necesidad pueda que quizás lo crea, ¿verdad? Pero ya si uno se pone a pensar, ya uno le encuentra la lógica de que no es cierta ese tipo de información, ¿verdad? También se da en la parte de los correos electrónicos. Si uno tiene cuentas con ciertos bancos, de alguna manera hay personas que se encargan de enviar ese tipo de mensajes. Incluso en el correo electrónico viene el logo del banco, viene y el dominio del correo es muy parecido al dominio del banco, pero uno debe de fijarse muy bien en cuestiones de correos o en cuestiones de información, que el dominio exactamente tiene que ser igual a la entidad que dice ser, ¿verdad? Por ejemplo, acá en la universidad, que el dominio es .us, entonces imagínense que pusieran .us2 o .us3, ¿verdad? Entonces eso ya les tiene que dar un poco el indicio de que el dominio no es igual a la entidad, ¿verdad? Aunque sea un numerito extra que esté, eso ya les tiene que dar una alerta de que están tratando de sacarles información. ¿Cómo identificar correos maliciosos? Pues
Si el correo se recibe contiene una URL, puedes comprobar que no contenga ningún tipo de virus. Para ello puedo utilizar la herramienta gratuita que se les deja acá el link, que lo que hace es analizar los archivos que usted pueda descargar y antes de ejecutarlo. Entonces lo que hace es habilitar la opción de revisar el archivo y ver si trae un virus dentro, ¿verdad? Muchas veces un virus lo pueden poner dentro de un archivo comprimido, dentro de un Word o un PowerPoint, cualquier documento adjunto puede venir enlazado con un virus dentro en el cual ustedes, aunque sea le den doble clic para abrirlo, ya con eso están ejecutando el virus, ¿verdad? Entonces es por eso que deben de tener la importancia de tener la seguridad de ver qué información ustedes sí abren o descargan, ¿verdad? Dependiendo de dónde, de dónde venga. Para identificar un enlace malicioso, se les da esta herramienta que simplemente lo que hace es si dudan de algún mensaje, pueden revisarlo en esa extensión y verlo en el navegador, ¿verdad? Entonces, para ver si esa dirección, ya que muchas veces, por ejemplo, en Facebook se da muy seguido de que tenga una noticia y si usted al simplemente darle clic, entonces la redireccionan a un lugar donde ya ejecute el virus para, para robarle la información, ¿verdad? Eso pasa muchas veces a algún familiar o algún conocido que le hackearon la cuenta y de repente a ustedes les cae un mensaje así medio sospechoso sobre una imagen o un video y usted por curiosidad, al ser un familiar, uno dice, o un amigo, quizás se equivocó, voy a ver qué me mandó y ahí ya entra cae en la trampa de ese tipo de personas. Entonces, ¿cómo identificar un correo malicioso? Eh, Ese sigue siendo uno de los principales formas de cómo se infecta ya sea una empresa o una persona, entonces y tratan de vulnerarle la información, pero se debe de contar con las herramientas o técnicas necesarias para detectarlo. Muchas empresas se han encargado de hacer algoritmos que detecten ese tipo de correo, ya sea por palabras que siempre van o por algún distintivo que identifique ese tipo de correos, pero siempre se topan con que las personas que se encargan de hacer este tipo de cuestiones van mejorando sus técnicas, ¿verdad? Entonces no son muy fiables esos algoritmos de reconocimiento de correo. De ahí lo que tiene el ransomware, que es un secuestro de datos, que es una extorsión que se realiza a través de un virus que se introduce en los equipos de empresas, ordenadores o portátiles y dispositivos móviles. Entonces, lo que se trata es que le impide el acceso y por lo tanto pide una recompensa, ¿verdad? Esto muchas veces se da con personas famosas que logran entrar a sus dispositivos, les roban información, es decir, imágenes comprometedoras o de otro tipo, y comienzan a extorsionarlos o si no van a ser revelados, ¿verdad? Algunos de ellos les toca pagar, otros incluso lo que hacen en vez de pagarle, ellos mismos publican la información con la cual lo estaban chantajeando, ¿verdad? Pero ya en empresas es un poco más delicado porque lo que hacen es evitar que abra ciertos archivos que para la empresa son necesarios. Por ejemplo, estados de cuenta, eh, contraseñas de alguna plataforma o de algunas cuentas, cuestiones como esa. Y por lo tanto les toca eh, acceder al chantaje para recuperar esa información. Este es otro software o programa que muestra algún tipo de publicidad no deseada o engañosa desde alguna página web o con la instalación de algún programa. Su objetivo es obtener algún beneficio económico e incluso almacenar información privada. Hoy en día es muy importante tomar en cuenta las páginas que visitamos,
ya que muchas veces casi que la mayoría de páginas nos están pidiendo que aceptemos los, los cookies o cachés. Entonces, y nosotros ni siquiera leemos de qué se trata, sino que por tal de ver la información le damos a aceptar a todo y ahí pudiéramos estar cayendo en algún error, ¿verdad? O incluso muchas veces, muchas páginas ponen que si quiero recibir notificación de ellos y nosotros por estar apresurados de ver la información que trae la página, le damos a aceptar a todo y de repente comenzamos a ver notificaciones de páginas, de, de ofertas o cuestiones así y no sabemos el por qué, ¿verdad? Y al final es por lo que nosotros le damos a aceptar al ingresar a alguna publicidad cuando ingresamos a alguna de este tipo de plataformas. Entonces, ¿cómo se comporta este tipo de virus? Pues muestra anuncios publicitarios en la pantalla del dispositivo. Muchas veces esos anuncios ni siquiera nos causan molestia, ¿verdad? Sino que simplemente lo vemos y seguimos navegando en la página. Pero hay otras que sí son un poco más invasivos y solo medio nos movemos y nos pone una ventana emergente de algún anuncio, nos toca cerrarlos, nos desplazamos un poco más y aparece otra ventana, entonces ya esos son un poco más invasivos, ¿verdad? Muestra banner con información falsa muchas veces. Por ejemplo, lo que daba de cuando surgió mucho la parte de las criptomonedas, muchas personas, e incluso de la Chivo Wallet, que muchas personas fueron vulneradas con su información de DUIs. Y luego de que ya estaba operando, a muchos le aparecían anuncios de que llenar una encuesta y al llenar esa encuesta le iban a depositar a su billetera $20, $50. Entonces, y muchos llenaban información y muchas veces esas preguntas eran como preguntas disfrazadas para poder sacar información de sus cuentas de banco o de contraseñas, ¿verdad? Ya que muchas veces uno utiliza ciertas contraseñas que van relacionadas a su nombre, a su fecha de nacimiento, a su número de teléfono, al nombre de algún familiar, a algún pasatiempo. Entonces las personas o la ingeniería social trata de detectar todos esos patrones o características que la persona hace, porque a raíz de ello logran detectar lo que es sus contraseñas que utilizan, ¿verdad? O incluso muchas veces les piden que para ejecutar algún programa usted haga alguna cuenta y esa cuenta debe de tener un usuario y contraseña y si nosotros utilizamos la misma contraseña para todo, entonces ahí caemos en un error, ¿verdad? Porque debemos de, lo recomendable es, por ejemplo, manejar una contraseña para cada tipo de plataforma, estarla cambiando periódicamente, ¿verdad? Muchas veces nosotros por pereza o por no estar recordando tantas contraseñas, manejamos la misma para todo, pero caemos en un error, ¿verdad? Porque si logran detectar nuestra contraseña, ya perdimos todas las cuentas que manejamos, ¿verdad? Entonces, eso es la importancia de tener unas buenas prácticas. No sé si por el momento tienen alguna pregunta o alguna duda o algún comentario que hacer. Bueno, la vez pasada, yo quería hacer como un tipo de comentario, ¿va? La vez pasada, me cayó a mí como un mensaje en WhatsApp de un número que no era del país, era 502, y me decía que me había ganado un Toyota, no sé qué, y que me había ganado $50,000 y que le diera clic en el enlace, ¿va? Y yo seguí el juego, pero no le di clic, no le di clic no le di en el enlace ni nada, pero lo que voy yo es que es lo que usted estaba hablando, que no sé, que a través de eso me podían ver, robado mis contraseñas de Facebook o de cualquier otra red social, ¿verdad? Y también la vez pasada me cayó como un correo a mi correo personal, valga la redundancia, y de que decía que me mandaban un código de Facebook como que yo quería entrar desde otro dispositivo. Entonces, todos esos niveles de seguridad creo yo que ayudan, ¿verdad? Que uno no pueda ser vulnerado en las cuentas
Y con respecto a lo otro, si uno le da en el enlace también de lo que le digo yo que me cayó WhatsApp, ya me hubieran robado todas las contraseñas que tengo ahí. Sí, eso tiene razón, ¿verdad? Muchas veces se da en ese sentido. Uno puede decir, no, pero si solo es un enlace, ¿verdad? Pero al darle el enlace, muchas veces nosotros en nuestros teléfonos, por decir algo, manejamos cuenta y en nuestro teléfono están guardadas todas las contraseñas de esas cuentas, ¿verdad? Nosotros entramos a nuestro teléfono, entramos a nuestra red social y ya no escribimos una contraseña, ¿verdad? Porque ya está guardada. Incluso del navegador entramos a una cuenta bancaria y quizás ya la tengamos guardada. Entonces, al vulnerar nuestro teléfono, entrar a la información de nuestro teléfono, ahí pueden sacar nuestras contraseñas, ¿verdad? Eso también se da muchas veces, por ejemplo, de que se ganó un premio y escriba la cuenta a la cual y el banco en la cual usted tiene cuenta para depositárselo. Y al final simplemente le están tratando de sacar información para luego robarle el dinero que usted tenga en esas cuentas, ¿verdad? Muchas veces también vemos que a los bancos y a las y a empresas, por ejemplo, Super Selecto, hace días les tocó sacar un comunicado de que le estaban haciendo publicidad falsa, ¿verdad? De que entraran a no sé qué link y entonces iba a ganar descuentos en no sé qué o productos gratis. Y a ellos les tocó dar un comunicado de que esa información era falsa. Y al final el comunicado, si ustedes lo miraban, o la publicidad engañosa que estaba, hasta tenía el logo del Super Selecto, tenía el mismo nombre. Entonces, todas esas cuestiones es de tomarla mucho en cuenta y ser muy celoso o muy precavido en la información que a uno le llegue, le llegue a caer, ¿verdad? Incluso es bueno tener en sus cuentas la verificación en dos pasos, ¿verdad? Que si usted entra desde otro dispositivo, entonces le pido una contraseña extra para entrar o le pido una verificación. Por ejemplo, si yo entro de mi correo electrónico desde una computadora que no es la personal, sino que es otro dispositivo, o entro a mi correo electrónico desde otro teléfono, entonces me cae una notificación al que uso por lo general, en el cual debo de darle sí que soy yo el que estoy entrando desde ese otro dispositivo, ¿verdad? Ese es un ejemplo. O incluso a veces en Facebook le puede poner la verificación en dos pasos de que si entre de otro dispositivo le va a caer a su correo o a su teléfono la notificación de que está entrando, ¿verdad? Y a eso a uno le sirve para ver, porque si uno no es, ya uno lo reporta y ya lo bloquea cualquier acción que puedan hacer, ¿verdad? Eso funciona también con las tarjetas, ya sea de crédito o de débito, que uno tenga la notificación o habilitada las notificaciones de que cualquier compra que uno realice le caiga la notificación ya sea al correo electrónico o, al, o por mensajito al teléfono, ¿verdad? Y uno ya debe tener en cuenta a qué teléfono puedo llamar si estoy siendo vulnerado en ese tipo. Por ejemplo, si me queda un recargo de alguna compra que yo no he realizado en mi tarjeta de crédito, ¿a qué número debo de llamar, verdad? Porque a veces caen mensajitos de ese tipo y incluso le dice, llame a este número y ese número es de otro país, como decía la compañera, ¿verdad? Entonces ya eso le da un indicio de que quizás esa información sea falsa, ¿verdad? Entonces uno debe de documentarse bien y sospechar casi que siempre de ese tipo de información, ¿verdad? No sé si alguien más tiene algún comentario que agregar. Ingeniero, yo también tenía una consulta, por ejemplo, Google da una opción de como ir guardando las contraseñas en una parte, ¿verdad? Que usted le dice, cuando usted entra a un sitio y usted pone su usuario y contraseña, por ejemplo, al campus de la universidad, y usted le dice él, hay una opción de contraseñas, no sé qué, y le dice él que las puede ir guardando ahí.
Entonces, si vulneran esa cuenta de Gmail, la personal, entonces van a tener acceso a todas las contraseñas que yo tengo guardadas ahí, ¿verdad? Por eso quizás no sería muy recomendable irla guardando allí, pienso yo. Sí, lo recomendable es que todas esas contraseñas uno no las guarde, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, si uno tiene alguna agenda o algo, tenerla ahí, pero que esa agenda uno la debe de cuidar, ¿verdad? No dejarla ahí tirada, porque muchas veces el problema es que uno maneja muchas cuentas y entonces y estar manejando un montón de contraseñas, al final uno se olvida y se enreda, ¿verdad? Entonces, pero sí lo recomendable es no guardarlas, porque por ejemplo, yo acá que tengo registrado esta cuenta en el navegador, entonces cuando estoy en esta cuenta de todo lo que abra y guarde contraseñas, se me van a guardar en este correo. Y si ya me vulneran este correo, pueden ver todas las contraseñas que yo tengo guardadas acá, ¿verdad? Ya sea en correos electrónicos, plataformas, redes sociales, todo eso, así como decía, ¿verdad? O incluso alguna de las otras cuentas que manejo. Eh, entonces, por eso es muy importante tener cuidado de qué contraseñas son las que uno guarda para así evitarse verse en problemas, ¿verdad? Eh, ¿Qué contraseñas son las que yo puedo guardar en este tipo de navegadores? Pues aquellas plataformas que no significaría una gran pérdida el que sea vulnerada. Por ejemplo, si yo hago cosas en Canvas, que simplemente hago una cuenta y sé que si la pierdo no me afecta en nada, pues esa sí la puedo guardar, ¿verdad? Pero ya una cuenta de una banca, por ejemplo, que sé que puedo perder dinero, ya eso no es recomendable, ¿verdad? O incluso del correo de la empresa, por ejemplo, de que nosotros a veces nos conectamos desde la casa para hacer ciertas cuestiones, ya no es recomendable porque ya eso ya es una entidad aparte, ¿verdad? Entonces, las consecuencias pueden ser un poco más graves. No sé si alguien más tiene algún comentario. Bien, si no, vamos a continuar. Lo siguiente que les quería mostrar es este mapa que es sobre ciberamenazas, que es en tiempo real. Es nada más para que ustedes lo vean, digamos, acá dependiendo cada país, por ejemplo, acá en China, aparece es el país número 4 en ser más atacado, ya sea por sus empresas o por el gobierno o por otro gobierno que quiere atacar a este de acá. Entonces, aquí se ven en qué cada tipo de ataque hacen. Ahí ustedes para saber qué tipo de ataque es, simplemente se van aquí a la fuente de información y ahí trae una descripción de qué significan cada uno de estos tipos de ataques. Por ejemplo, vamos a ver, hay algunos de ellos. Por ejemplo, el de OAS, que muestra el flujo de detección de virus durante el escaneo. Entonces, y el objetivo son accesados durante las operaciones al abrir o copiar o ejecutar o guardar operaciones. Ahí se tratan de vulnerar, busca virus, eh, y así cada uno de ellos. Ahí este está en la plataforma, es, es este link de acá, el cual ustedes lo pueden navegar, es bastante interesante porque ahí uno se da cuenta de los tipos de ataque que se tienen. Eh, Estados Unidos es el número 5, ¿verdad? Así hay diferentes tipos. Por ejemplo, Rusia es el número 1 en ser más atacado, ¿verdad? Ahí uno puede decir, quizás alguno que otro de Estados Unidos lo esté atacando, ¿verdad? Puede ser. Entonces, al final son cuestiones como esa. Por ejemplo, incluso tenemos también El Salvador, hoy que se dio mucho el tema de muchos periodistas denunciando que estaban siendo atacados, sea verdad o no. Entonces, cada uno
lo considera así, entonces y si se registran varios tipos de ataque, ¿verdad? Esto no me dice a qué persona se le está haciendo, sino simplemente el número que se detecta, ¿verdad? Entonces, para que tenga una idea de que aún siendo nosotros, siempre estamos siendo atacados por alguien más o una persona que quiera robar información, ¿verdad? Entonces, por eso debe de tener uno mucho cuidado. Entonces, ahí les queda este link para que ustedes lo puedan un poco más ahí navegar y darse cuenta un poco más de la herramienta y algunas estadísticas. Luego, en la plataforma también está un tipo ejemplo de laboratorio 6 que ustedes deben hacer. Por ejemplo, esto lo hacen con relación al tema phishing. Esto es lo que ustedes tendrían que hacer, ¿verdad? El tema que les ha tocado y simplemente al empezar que se le generen, por ejemplo, unas preguntas. La primera dice, si te llega un correo electrónico de una persona que no conoces, de nada y tiene dentro de este enlace este tipo de dirección, ¿crees que es fiable y deberías entrar? Entonces, ¿eso sería legítimo o sería un tipo de phishing? Por ejemplo, le doy phishing, me dice que está bien y me da una descripción, ya sea de la pregunta, y me da para la siguiente, ¿verdad? Y ahí va avanzando la navecita. Entonces, esta ya es una plantilla que la pueden usar o incluso ahí hay otra y la pueden modificar, ¿verdad? Poner algún sonido de fondo que cuando le dice correctamente dé algún sonido o cuando se equivoque otro tipo de sonido. Entonces todo eso ya es la parte de personalizarlo, incluso el color o dependiendo la forma en que esté. Por ejemplo, esta otra pregunta, ha recibido un correo electrónico y ahí le dice de pepito@cybersecurities.es con unos archivos y unos logos corporativos y les da el nombre de la seguridad. Entonces, ¿qué tipo de correo es? ¿Es uno legítimo o es uno phishing? En este caso sería phishing, porque si ustedes se fijan en el nombre es cybersecurity y tanto esta letra como esta de aquí son Y o Y. En cambio, en el dominio aparecen la otra I, ¿verdad? Entonces, aunque sea una letra que cambie del nombre original, entonces eso ya le da la pauta de que es un correo malicioso, ¿verdad? Eh, y usted puede decir, pero sí, pero es solo una letra que cambió, sí, pero las empresas toman muy en cuenta eso de que su dominio que presenten sus correos para publicidad o cualquier otro tipo de manejar información debe de ser exactamente igual, letra por letra, número por número, al de su nombre comercial, ¿verdad? Entonces, eso lo deben de tomar muy en cuenta. Entonces me dice que está bien, me dice incluso me abona sobre el tema y así me van generando más preguntas. Por ejemplo, si se fijan aquí ya se desplazó la nave a este punto, me dice otra pregunta. Tu banco te ha enviado una notificación por mensaje para que le facilites tu clave de acceso debido a un problema en la banca online. Entonces eso es phishing. Muchas veces se dan este problema con las personas y creen ese tipo de mensajes cuando los bancos muchas recalgan muchísimo de que ellos no piden contraseña ni nada, sino que todos esos procesos piden que se haga en la agencia, ¿verdad? Si el banco quiere que usted cambie una contraseña, le pide que vaya a una agencia a hacerlo. Si el banco le pide que cambie algún dato de su cuenta, le pide que vaya a una agencia a hacerlo, ¿verdad? Y no a través de correos con otra persona o mensajes con otra persona, aunque diga que es un ejecutivo de algún banco, ¿verdad? Y entonces, y así llega, por ejemplo, al lugar, entonces a mí me dice que todo está bien, que llegué a todo eso, ¿no? Entonces, más o menos esto es lo que deben hacer, es solo que para ustedes se les pide mínimo 10 preguntas, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, porque más o menos así sería su laboratorio. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a ello. Por el momento, de mi parte, no, ingeniero. Ok. Bien, Sí, por ahorita no.
Ok, el último tema que vamos a ver es sobre los antivirus. Ahí tenemos que un antivirus es un tipo de software cuyo principal objetivo es detectar y bloquear acciones maliciosas en el equipo, generadas por cualquier tipo de, de software malintencionado, y en caso de que se haya producido una infección, eliminarla, ¿verdad? Muchas veces nosotros cuando compramos una computadora ya viene con un antivirus, pero ellos por lo general vencen, ¿verdad? Entonces toca renovarlo, y si uno no lo hace, de repente se ve influenciado con muchos problemas porque ya se infectó la máquina, ¿verdad? También hay de tomar en cuenta qué tipo de antivirus uno contrata. Hay una infinidad de antivirus en el mercado. Hay personas que tienen preferencias por uno o por otro. Ahí uno debe de documentarse bien cuál es el que más le conviene, ¿verdad? Hay ciertos virus que son gratuitos, pero esos virus gratuitos deben de considerar que protegen muchas veces lo mínimo, ¿verdad? Entonces ahí uno debe de considerar si vale la pena pagar por una licencia o escoger uno de esos virus gratuitos, ya que no voy a utilizar mi computadora para ingresar a páginas que potencialmente me puedan infectar mi computadora, ¿verdad? Porque también el que yo sea infectado depende del uso que yo le haga, ¿verdad? El tipo de páginas que visite y el tipo de enlaces que yo le dé clic, ¿verdad? Entonces, muchas veces personas dicen que no se le instalan porque se les hace muy lenta la computadora o les causa problemas, pero al final ese es parte del rendimiento, ¿verdad? Es como lo que uno debe de compensar. Entonces, hay tipos de antivirus según su finalidad. Por ejemplo, los antivirus preventivos se caracterizan porque analizan la entrada y salida de todos los datos en su ordenador. Eh, Esto más que todo se da cuando ustedes, dependiendo del antivirus que tengan y descargan algún archivo, por lo general muchas veces se lo rechaza, ¿verdad? O les dice que no, o no les deja generar la descarga, entonces les toca pausar el antivirus, descargar el archivo, ejecutarlo muchas veces y luego volver a activar el antivirus, ¿verdad? Eso tal vez puede surgir en temas de educación que les pidan instalar algún programa y el antivirus no se los permita, ¿verdad? Hay otros que son antivirus identificadores que, que sirven nada más para hacer análisis profundos de su sistema. Esto muchas veces los utilizan aquellos locales o aquellas empresas que se encargan simplemente de detectar este tipo de problemas, ¿verdad? Cuando uno lleva su computadora a hacer algún tipo de mantenimiento a estas empresas, entonces utilizan este tipo de virus para hacer un escaneo general y ya decirle a usted si ha sido influenciado o no, ¿verdad? Incluso hoy en día hay muchos servicios que se pagan en línea, por ejemplo, que les piden ciertos correos, contraseñas o incluso, por ejemplo, la MAC de su computadora, el identificador, el servidor, para hacer un escaneo general, ya sea de su teléfono o de su computadora, y ahí le dan un reporte de qué fue lo que se detectó y ahí le dice si ha sido vulnerado su sistema o no, ¿verdad? También hay antivirus de descontaminadores que son simplemente para ya que ya su computadora ha sido infectada, entonces y ya se detectaron muchos virus, entonces ya tienen que eliminarlos, ¿verdad? Eh, Hay programas o hay antivirus que manejan los tres tipos, que previenen, identifican y descontaminan, pero hay otros que hacen solo uno o dos acciones de ellos, ¿verdad? Y uno debe de velar por obtener uno que cumpla con las tres finalidades. De ahí tenemos otros tipos de antivirus según su objetivo, por ejemplo, los cortafuegos, que simplemente controla la entrada y salida de datos de su ordenador. Eh, por lo general, todas las computadoras lo traen, ¿verdad? Aunque sea el de Windows. Entonces, y de alguna manera u otra les sirve para tener un poco protegido
su ordenador. Esto también se utiliza mucho cuando se trata en temas de empresa, ¿verdad? De quién es el que puede entrar o sacar información de la misma a través de Internet o a través de algún dispositivo, memoria extraíble. De ahí están los antipop, que es un antivirus muy simple que se encarga únicamente de evitar que algunas webs abran de forma automática, es decir, ventanas emergentes o que puedan resultar molestas al navegar por Internet, ¿verdad? Eso por lo general uno creo que no los tiene, ¿verdad? Y siempre se da con el problema de esas ventanas emergentes. De ahí están los antiespías, que el objetivo es detectar y eliminar el programa de espías que se ha instalado en nuestro equipo. Entonces, la finalidad de estos programas maliciosos es de una manera sigilosa comenzar a robar información, ya sean contraseñas, sitios que navegamos, e incluso archivos. Entonces, también están los anti-spam, que es para identificar aquellos emails de dudosa procedencia y mandarlos directamente a la bandeja, ¿verdad? Este tipo de antivirus lo tienen todos sus correos, ¿verdad? Pero más que todo, este tipo de antivirus lo que ve es qué tantos correos de ese tipo se han mandado, entonces por eso los nuevos los manda a spam, ¿verdad? Por ejemplo, si usted se suscribe a alguna empresa que manda notificaciones muy seguidos a los correos, por ejemplo, Selectos o Simán o, o alguna otra empresa de compras de comida rápida, que por ejemplo la pizza o el pollo campero, cuestiones como esas, si seguidamente manda correos, imagínese que está mandando correos de promoción a miles de clientes, entonces al final el correo electrónico detecta eso como spam y los manda directamente ahí, ¿verdad? A esa papelera, pero es nada más por un uso masivo del mismo correo, ¿verdad? Y otros que son que están diseñados para detectar o prevenir y eliminar software malicioso en nuestros equipos, los antivirus, ¿verdad? También están los antivirus online o offline, que es nada más que estén los antivirus que se presentan estando dentro o fuera del navegador, ¿verdad? Y los de tipo pasivo y activo, que actúan como el usuario lo solicite, ¿verdad? Estamos hablando de antivirus de tipo pasivo, por el contrario, si el antivirus actúa de forma autónoma, sin necesidad de que el usuario le dé una orden específica, entonces son de tipo activo, ¿verdad? Es decir, muchas veces nosotros descargamos antivirus y no hace la ejecución en línea, ¿verdad? No está monitoreando mi ordenador en tiempo real, sino que yo debo entrar al antivirus, activarlo, darle a escanear para que haga el proceso. Ahí estamos hablando de antivirus de tipo pasivo. Y el otro que cualquier acción que yo haga y detecte que es malicioso me da una alerta, entonces ya es de tipo activo. Esas son como las diferencias. Entonces, los antivirus cuentan con dos tipos de protección, la reactiva basada en firmas y la proactiva o heurística, que es nada más a medida vaya avanzando el programa, así va viendo acciones que las cuales se pueden prevenir, ¿verdad? Es como ir aprendiendo sobre la marcha. La parte de bases de datos de firmas es el método tradicional utilizado por los antivirus para detectar los virus y se fundamenta en bases de datos que, es decir, va recabando la información de todo aquello que se ha detectado como malicioso, ¿verdad? Ya se tienen registradas IPs o sitios que por lo general utilizan para hacer espionaje o para mandar virus o páginas web que ya se sabe que son de tipo maliciosas, que dentro de cada enlace ya tiene virus, entonces todas esas ya se tienen registradas, la gran mayoría, y se tiene esa base de datos que los antivirus la manejan para hacer ese tipo de escaneo, ¿verdad?
Y la heurística, que es basada en la diferencia, es el diseño de cómo las va detectando. No tiene una firma, sino que ha ido descubriendo poco a poco según el uso, ¿verdad? Por ejemplo, si usted en algún momento hizo un escaneo de su computadora y detectó algo que no era correcto, entonces usted lo bloquea y automáticamente cualquier cosa similar la bloquea el antivirus, ¿verdad? Es decir, es como ir aprendiendo sobre la marcha. De eso están los tipos genéricos, pasivos y activos. Los genéricos compara el comportamiento de un determinado archivo con respecto a otro, identifica algo como malicioso. Los pasivos son los que analiza de forma individual sin realizar ninguna comparación con otro. Y el activo se ejecuta en la muestra de un entorno seguro, ¿verdad? Este es simplemente, muchas veces les piden o les sugieren a ustedes que antes de instalar un programa en su computadora, el antivirus les hace como les crea como una plataforma virtual donde ustedes pueden instalar el programa y revisar que no sea malicioso, ¿verdad? Es decir, hace como una máquina virtual de su ordenador, en la cual ustedes lo pueden instalar y revisarlo, y si ya ve que no es malicioso, entonces ya lo instala en la propia computadora. Eso sí ya demanda un poco más de recursos de su computadora. Y la importancia de los antivirus, que es detectar y eliminar software maliciosos de los equipos, ya sea computadoras portátiles o de escritorio, laptop, tablet, teléfono celular, todo aquel dispositivo que ustedes utilicen y que pueda verse siempre ante amenazas de este tipo. Las recomendaciones que se dan, que cuando un antivirus está actualizado y la base de datos con las firmas y los algoritmos heurísticos se encuentran en su última versión, entonces la protección será la más alta posible. Por eso es importante revisar periódicamente que nuestro antivirus no simplemente lo instalé y ya no lo estoy monitoreando de ver si está actualizado o no, ¿verdad? O si me pide actualizarlo, yo simplemente le doy más tarde y nunca lo actualizo, ¿verdad? Entonces, de tomar eso en cuenta, y que un antivirus desactualizado no identificará tantas amenazas como uno actualizado, ¿verdad? Cada programa que pide una actualización es porque ha detectado ciertas vulnerabilidades o ciertas oportunidades de mejora, entonces lo que hace es actualizarse para cumplirla. Y algunos tipos de antivirus más utilizados, algunos de ellos tal vez ustedes los utilicen, tal vez otros no porque consideren que no son como que muy funcionales o muy pesados, pero ya es a criterio de cada uno con cuál quedarse. Entonces no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta por el momento o algún comentario que hacer. No, ahorita no. Sí, yo tengo una consulta, más bien porque como habla de los antivirus, entonces, ¿qué antivirus, por ejemplo, sería el más recomendado y accesible económicamente poder comprar? Pues ahí dependerá mucho del uso que quiera darle, ¿verdad? Por ejemplo, por lo general las computadoras traen este de acá, pero siempre las traen con un periodo de caducidad, ¿verdad? O incluso está el Norton, que muchas veces utilizan, o el Panda. Entonces ahí depende de uno de qué tanto recurso tenga. Y en la descripción uno puede ver, porque incluso los antivirus tienen como niveles, ¿verdad? Estándar, premium y lo demás. Entonces uno, si ya quiere comprarlo, entonces debe de ver como el catálogo de cuáles son los que tiene,
y cada uno de ellos les da las especificaciones de qué es lo que defiende, ¿verdad? O cuáles son todas sus acciones. Entonces ahí uno debe de hacer la comparativa de las acciones que hace y el precio, ¿verdad? Y ahí uno valorarlo. Así uno, decirle uno acá sería como que no lo tengo bien mapeado, entonces no, por eso no le doy un nombre específico, este utilice y este es el mejor, ¿verdad? Sino que ahí depende de incluso de la computadora que uno tenga, porque hay antivirus que le piden especificaciones para poder instalarlo, ¿no? Entonces ahí depende mucho de ello. No sé si alguien más tiene algún comentario. Con respecto a eso, no. Ok, si no es así, de mi parte sería todo. Agradecerles a todos su asistencia. Creo que de aquí ya simplemente tienen ahora para entregar lo que es la tarea práctica, ¿verdad? Luego tienen el laboratorio 6 y creo que ya de ahí solo se quedarían esperando las notas, que espero en eh, esta semana creo que ya al final de la semana ya tendrían todas sus notas. Eh, no sé si por el momento alguno tiene alguna observación con alguna nota. Por ejemplo, el examen ya se los califica por algunas preguntas que son de contestar, ¿verdad? Que, que se les calificara bien, entonces ya se les sumó la ponderación. Si alguno tiene alguna duda por alguna pregunta que cree que no le di que se la puse incorrecta y era correcta, ¿verdad? Puede hacerlo sin ningún problema. Yo no tengo ningún problema en ello. Igual con las notas de las actividades. Y pues nada, de mi parte sería todo. Y desearle un feliz fin de semana. Yo, ingeniero, Sí, dígame. yo no es con respecto a las notas, sino que con respecto a la segunda parte del parcial. Sí, dígame. Yo quiero saber qué tanta información, porque yo ayer como investigué un poco de las amenazas y vulnerabilidades, pero no es, o sea, las tres vulnerabilidades es como un poquita información lo que pongo, o la explicación, o tiene que ser bastante, o sea, no, en eso sí no estoy como muy segura, más o menos como de cuánto se espera que sea lo que se entregue, de cuántas páginas, porque a mí, digamos, en la amenaza me salieron como una página nada más mencionando las tres amenazas, o tiene que ser más, no, eso no soy muy clara. No, en eso no hay como un límite. Lo que debe de ir buscando usted es que cumpla con los criterios de la, de la rúbrica, ¿verdad? Por ejemplo, se lo vamos a poner acá para ir un poco más a detalle. Bien, por ejemplo, con lo que les decía, con esta parte era de que el entregable, si se fijan, lo que les pide es lo general, ¿verdad? La portada, introducción, objetivos, contenido de la investigación. Aquí es donde ustedes tienen que poner acerca de lo que decía, las vulnerabilidades, un poco de sobre lo que trata la ISO 27001 y, por ejemplo, el PDCA, ¿verdad? Que es planificar, hacer, verificar y actuar, que es el ciclo de mejora continua, ¿verdad? En realidad, eso no es como que sea muy necesario que me ponga una gran cantidad de información, ¿verdad? Si en una página logró
poner todo eso como el contenido de su investigación, 1 o 2 páginas, por mí está bien, ¿verdad? Lo importante es que vaya la parte de a qué se refiere con ciclo de mejora continua, o es decir, el PDCA, y la parte de la ISO 27001 de qué trata, ¿verdad? Ahí en un resumido, ¿verdad? No es necesario que me lo ponga todo, sino que simplemente hay un resumen de lo que se entendió, ¿verdad? Si es una página, pues está bien. De ahí el plan de seguridad de la información. Aquí sí ya les decía que ustedes deben de velar porque se cumpla cada uno de estos puntos, ¿verdad? En realidad el plan debe de llevar todos estos, pero como mínimo se les pide que cumpla estos que están marcados en amarillo. ¿Por qué se les pide eso? Porque lo que quiero es que lo hagan a detalle, ¿verdad? Por ejemplo, aquí les dice que deben de planificar y definir la política de seguridad. Entonces, ¿qué política yo debo de definir? Entonces, en la tutoría de repaso les mostraba, por ejemplo, algunos de los tipos de política que existen en cuanto al manejo de la información en un centro de cómputo, por decirles algo, ¿verdad? Por ejemplo, está la política de seguridad física, la política de cuentas, la política de contraseña, la política de control de acceso. Entonces yo les decía que con 1 o 2 que seleccionaran de estas políticas era más que suficiente, ¿verdad? Porque luego los demás puntos lo deben hacer referente a esa política que hagan. Por ejemplo, si yo escojo la política de seguridad física, entonces ahí me dice que debo de velar por contra incendios, contra el polvo, contra ciertas acciones. Entonces ahí debo de seleccionar los controles que yo debo de tomar para, cumplir con los criterios de la política. Por ejemplo, en la política de seguridad física me dice que debo de mantener las computadoras alejadas del fuego, del humo, del polvo y temperaturas extremas, ¿ver? Entonces, uno de los controles que yo puedo hacer es para cumplir esto de mantenerla fuera del fuego y todo lo demás, definir un espacio adecuado para poder tener las computadoras, por ejemplo. De ahí, ¿cómo voy a implantar ese control que he puesto acá? Pues lo voy a implementar definiendo ese espacio físico de forma inamovible, ¿verdad? Si usted va a un centro de cómputo, usted no puede mover una computadora de sitio, ¿verdad? Entonces, el control es definir el espacio e implementarlo es de no permitir el movimiento de esa computadora, ¿verdad? Incluso los cables, hay unas computadoras que usted no puede desconectarlo si va a un ciber, ¿verdad? Cuestiones como esa. ¿Cómo pongo en marcha esos indicadores? Por ejemplo, otro control, si yo quiero mantenerlo que no tenga el polvo o las temperaturas extremas, entonces un control es que yo defino en el centro de cómputo a qué temperatura va a estar el aire acondicionado. Por ejemplo, ese es un control. Yo defino a cuánto voy a tener mi aire acondicionado. Entonces, ¿cómo lo implemento? Que al yo abrir el centro de cómputo, yo siempre debo de encender el aire acondicionado, subir los térmicos y todo lo demás, y no dejar el control del aire acondicionado ahí para que otro lo pueda trastear, ¿verdad? Entonces, una métrica puede ser que yo velo porque en todo momento la temperatura del aire acondicionado esté en el punto que yo lo he dejado, ¿verdad? Eso ahora es más fácil porque usted los aires acondicionados ya le deja la temperatura que quiere y él automáticamente se está regulando para mantener esa temperatura. Pero lo que usted puede hacer es mantener el registro de que siempre se cumple con eso. Por ejemplo, un control para mantenerlo libre de polvo las computadoras es que periódicamente es hacerle limpieza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a implementar ese control? Pues que yo hago un calendario que una vez cada 3 meses voy a hacer una limpieza general de las computadoras. ¿Cómo voy a poner en marcha los indicadores a la métrica? ¿Cómo voy a medir? Que yo llevo un registro de las fechas en que he hecho la limpieza de esa computadora para ver si he ido cumpliendo.
Y una mejora es que si yo detecto que a los 3 meses que le hago la limpieza está demasiado sucio, entonces ya lo reduzco de 3 meses a 2 meses o 1 mes y medio esa limpieza. Entonces a eso me refiero con definir la política, los controles, cómo implementar los controles, las métricas y las acciones de mejora, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden tener bastantes políticas, pero con una o dos que me detallen bien es más que suficiente, ¿verdad? Siempre velando porque se cumplan la rúbrica que ahí les aparece, ¿verdad? Por Y ejemplo, el, las vulnerabilidades es investigar al menos 3 vulnerabilidades. Si ustedes tienen ya la política, entonces ahí por ejemplo, estas podrían ser una vulnerabilidad, ¿verdad? Que si no está fuera el fuego, los servidores, en los lugares donde se encuentra el equipo. Entonces cada una de estas las puedo tomar yo como las vulnerabilidades y amenazas. Entonces en la parte de planificar es definir las políticas. Si usted definió la política, ya me cumplió con eso. Si usted me definió el control, ya me definió con eso. Aquí dice un software a instalar, pero al final es un tipo de control, ¿verdad? Es en esta parte de hacer, es de cómo implementar los controles. Muchos controles no los voy a implementar con un software, sino que los voy a implementar con algo otra acción, ¿verdad? Y así usted debe de velar porque se cumplan cada uno de estos. Al final aquí por ejemplo, aquí les parece al menos 3 indicadores o métricas. Yo no quiero que me haga 3 indicadores o métricas por sino que en general, según la política, al final usted definió 3 indicadores o métricas. Es decir, les pudieron salir más pero no les tienen que salir menos. Y cómo actuar, ¿verdad? Las oportunidades de mejora que hace. No sé si con eso le logro aclarar la duda o se la amplié, no sé. no, creo que sí, está un poco claro ya. Ok. Yo tenía Entonces, una consulta, pero es con respecto a los porcentajes de las evaluaciones. Es que estaba revisando la orientación académica y haciendo la comparativa con los porcentajes que están en la plataforma. Entonces, en la plataforma, en el expediente, aparecen varios 10%, pero no sé si se ha desglosado con respecto a lo que las orientaciones académicas había definido al inicio. bien, la que se está manejando era el foro que se tenía, 5%, las tareas grupales que eran 2, ¿verdad? 10% cada uno. Los 6 laboratorios, eso valen 5 cada uno de ellos. El ordinario 15 y el otro 30 que se ha desglosado en 2, ¿verdad? 10 el teórico que ya hicieron y 20 el práctico. Entonces, déjenme ver. Vamos a ver si... Bueno, aquí creo que no me aparecen los porcentajes, pero Perdón, ingeniero, en el expediente, dice el compañero Saúl, creo yo, Sí, pero es que en el expediente están uniendo el laboratorio 1 con el 2, que digamos que 5 y 5 hacen el 10%. Eso según entiendo yo. De esos 10% de los laboratorios, no sé si se refiere. ahí sí Porque es que en el... no sabría decirle. Lo que sí deben de fijarse es en el porcentaje que les salga al final, ¿verdad? La sumatoria, que sí les esté dando acuerdo a la nota y a estos porcentajes, les esté haciendo la suma correctamente. Aunque, bueno, ahí vamos a ver. Nosotros manejamos un cuadro general
de los... Es que aparece así, mire, ingeniero, aparece promedio de laboratorio 1 y 2, 10%, dice. De ahí tarea grupal, 10%, prueba ordinaria, 15%, y de ahí aparece promedio de laboratorio 3 y 4, 10%, y de allí sería el promedio de laboratorio 5 y 6, 10%. O sea, para no poner todo el promedio de los 6 laboratorios, han hecho de 2 y 2. Bueno, ahí creo que ya sería cómo hayan configurado la parte de las notas, de las actividades. Lo que yo sí puedo hacer para evitar esa confusión, por ejemplo, yo acá manejo este cuadro, que aquí sí ya va, por ejemplo, el foro virtual 5%, laboratorio 1 5%, laboratorio 2 5%, es decir, aquí sí ya van cabal los porcentajes. Entonces, yo al final no tengo ningún problema cuando ya tenga todas sus notas, mandarle cabal la línea en que esté sus notas con los porcentajes y la nota final que les debe de aparecer, ¿verdad? Para que así ustedes, para evitar ese problema de cómo se les ve a ustedes, al final solo verifican que la nota final sea la misma y ya no tendrían ningún problema. No sé qué les parece. Sí, excelente. Sí, porque ahí sí no sé por qué se les esté uniendo la parte de las calificaciones, porque sí las estamos manejando así separado por cada una de ellas. Pero sí, al final podemos hacer eso para evitar alguna confusión y que ustedes sientan que quizás ahí se ha equivocado en algo, ¿verdad? La puntuación y la sumatoria. De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Ok, no sé si hay alguna otra duda. Bien, si no, de mi parte eso sería todo. Desearle un feliz fin de semana y éxito en las actividades que hacen falta. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Feliz día.